Bienvenidos a Mate A, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy te voy a presentar la regla de la cadena. Primero te voy a leer esta teoría de aquí y luego vamos a ver tres ejemplos. En un vídeo posterior te voy a demostrar formalmente esta regla. Bueno, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Que si tenemos a dos funciones, sean f y g, fíjate, f tiene como dominio al conjunto A y como codominio al conjunto B, g, esta otra función, tendrá como dominio a C y como codominio a D. Fíjate, todos estos conjuntos de aquí son subconjuntos del conjunto de los números reales, ¿de acuerdo? A ver, además se tiene que cumplir que f de A, es decir, el conjunto imagen, tiene que ser un subconjunto de C. ¿Ok? Una condición importante para que la función compuesta exista. Ahora, si nuestra función f es derivable en x sub 0 elemento de A y la función g es derivable en f de x sub 0 elemento de C, entonces la función compuesta g círculo f, que tiene como dominio a A y como codominio al conjunto D, esta función compuesta es derivable en x sub 0 y se cumple lo siguiente. Esta es la regla de la cadena. La derivada de la función compuesta x círculo f en x sub 0 va a ser igual a la derivada de g. Fíjate, g es aquí la función exterior, la derivada de g en f de x sub 0 que multiplica a la derivada de f, la derivada de la función interior en x sub 0. ¿De acuerdo? Bueno, si tienes problemas con la definición de la función composición, te recomendaría acceder al video tutorial. Bueno, vamos a ver inmediatamente tres ejemplos en los que vamos a aplicar esta regla. Ejemplo 1. Observemos la siguiente función h, que tiene como dominio al conjunto de los números reales y como codominio también al conjunto de los números reales. Toda x del dominio tendrá como imagen a x al cuadrado más 2x más 3 y todo elevado a la quinta. ¿De acuerdo? A ver, esta notación de aquí, si es que no conoces mis tutoriales, es equivalente a este de aquí. F de x es igual a esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Yo prefiero utilizar la notación de arriba. Y bueno, si quisiéramos derivar a esta función a través de los métodos que conocemos, tendríamos que multiplicar primeramente a este trinomio. Tendremos que multiplicar a este trinomio 5 veces por sí mismo. ¿De acuerdo? En total tenemos aquí a 5 factores. Y luego podríamos desarrollar aquí este producto y luego derivar bajo las reglas que ya conocemos. Pero esto costaría mucho tiempo. ¿De acuerdo? En este tipo de casos es más económico trabajar con la regla de la cadena. Ahora fíjate, a esta función de aquí, a la función h, vamos a escribirla como una función compuesta. Fíjate, f es una función que tiene como dominio a r, como codominio a r también, y la regla de correspondencia es la siguiente. Toda x del dominio tendrá como imagen a x al cuadrado más 2x más 3.
acuerdo? F va a ser nuestra función interior y luego tenemos a la función G, ¿ok? Que tiene como dominio a R y como codominio a R también. Toda X de su dominio, toda X de su dominio tendrá como imagen a X elevado a la quinta. ¿De acuerdo? X elevado a la quinta será la función exterior. Y ahora, antes de hallar la derivada de la función h, podríamos escribir ahora a la función compuesta h. H sería la función compuesta g círculo f. ¿Ok? Esta función de aquí está bien definida ya que f de r es un subconjunto de r. ¿De acuerdo? Lo que te expliqué en el vídeo tutorial de función compuesta. Entonces, esta función compuesta, como hemos visto aquí, tiene como dominio a R y como codominio a R también, ¿ok? G círculo F es igual a H, no te olvides de esto. Toda X del dominio de esta función tendrá como imagen a G de F de X. ¿De acuerdo? Y fíjate, para hallar ahora a la derivada de h, podríamos apoyarnos de esta función compuesta, ¿ok? G círculo f es igual a h y así podríamos aplicar la regla de la cadena. Pero antes vamos a poner esto de aquí, fíjate, ya que la derivada de f, f' de x, es igual a, fíjate, f de x está aquí, la derivada de esta función aplicando la regla de la suma sería igual a, fíjate, la derivada de x al cuadrado es igual a 2x, ¿ok? Esta es una función potencia, el exponente baja, y aquí tendremos que restarle una unidad a este 2. 2 menos 1, 1. X elevado a 1, x. Más la derivada de 2x sería igual a 2 más 0. ¿De acuerdo? Y tenemos que la derivada de g en x es igual a, fíjate, la derivada de esta función potencia, el exponente baja, tendríamos 5 que multiplica a x elevado a 5 menos 1, x elevado a 4. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hallar a la derivada de h. La derivada de h, ¿ok? Es igual a la derivada de la función compuesta, ¿ok? Fíjate, g círculo f, la derivada de esta función, ¿ok? Y esta expresión es igual a, según la regla de la cadena, a la derivada de la función exterior, ¿ok? En f de x, es decir, la función interior que multiplica a la derivada de f, a la derivada de la función interior. ¿De acuerdo? Y esto de aquí es igual a, observa aquí, la derivada de g en f de x, aquí tienes a la derivada de g, la derivada de g sería igual a 5, y ahora cuidado, nuestro argumento aquí es f de x. ¿Ok? Entonces habría que reemplazar aquí a x por esta expresión de aquí. X al cuadrado más 2x más 3. ¿De acuerdo? Esto de aquí es la derivada de la función g en f de x, que multiplica a la derivada de f de x. Y la derivada de f en x se encuentra aquí. 2x más 2. ¿De acuerdo? Y como puedes observar, de esta manera más económica hemos podido
llevar a la derivada de la función h. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos a la siguiente función h, que tiene como dominio a r y como codominio a r también. Toda x del dominio tendrá como imagen a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. ¿Ok? Debido a que x está al cuadrado, x puede asumir también valores negativos. Ahora, para hallar la derivada de h, vamos a escribir a h como una función compuesta. Entonces, formulemos primero a la función interna f, que tiene como dominio al conjunto de los números reales y como codominio también al conjunto de los números reales. Toda x del dominio tendrá como imagen a x al cuadrado más 1. ¿Ok? Y ahora la función externa g tendrá como dominio al conjunto de los números reales, ¿ok? Pero estos valores tienen que ser mayor o igual que 0 y tendrá como codominio a el conjunto de los números reales. Toda x del dominio tendrá como imagen a la raíz cuadrada de x. ¿De acuerdo? Debido a eso, el dominio aquí es igual a este conjunto. Y ahora fíjate, voy a arrimar esto un poquito aquí a la izquierda. Ahora, entonces, esta función de aquí, g círculo f, existe, ¿ok? Ya que, fíjate, f de este conjunto de aquí, el conjunto imagen, ¿ok? Fíjate, esta es la gráfica de esta función. Aquí se encuentra 1, aquí tendríamos a nuestra parábola, ¿ok? Este sería el mínimo de la función. Entonces tendríamos que el conjunto imagen sería todo este de aquí, el conjunto de los números reales, ¿ok? Pero estos valores son mayores igual que 1. Y este conjunto de aquí es un subconjunto de el dominio de G. ¿Ok? Esto es importante, ¿ok? Para que la función compuesta esté definida, ¿ok? Esta función de aquí existe ya que se cumple esto de aquí, lo que te expliqué en el video tutorial de función compuesta. Ahora, esta función compuesta, g círculo f, tendrá como dominio a r y como codominio a r también, y toda x del dominio tendrá como imagen a g de f de x. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, antes de calcular la derivada de h, vamos a escribir lo siguiente, ya que la derivada de la función f es igual a, fíjate, la derivada aquí sería igual a 2x más 0. Y la derivada de g, fíjate, la derivada de la raíz cuadrada, sabemos que es igual a 1 entre 2 que multiplica la raíz cuadrada de x. ¿De acuerdo? Entonces, con ayuda de esto, vamos a hallar la derivada de la función h. La derivada de h en x es igual a, ya que h es igual a esta función composición, es igual a la derivada de g círculo f en x. ¿Y qué nos decía la regla de la cadena? Fíjate. Que la derivada de la función composición es igual a la derivada de la función externa en f de x que multiplica a la derivada de la función interna. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos a la derivada de la función externa, ¿ok? Aquí solo vamos a tener que tener cuidado con el argumento f de x
se encuentra aquí. Entonces tendríamos 1 entre 2 que multiplica a la raíz cuadrada de, no de x, cuidado, f de x es igual a x al cuadrado más 1, que multiplica a la derivada de f, ¿ok? Es decir, que multiplica a 2x. Y fíjate, 2 con 2 se simplifican y nos quedaría que la derivada de h o la derivada de la función compuesta es igual a x entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Ahora veamos un último ejemplo. Ejemplo 3. Tenemos a la siguiente función trigonométrica h, que tiene como dominio a r y como codominio a r también. Toda x del dominio tendrá como imagen al seno de 3x. ¿De acuerdo? Vamos a escribir entonces aquí también a la función h como una función compuesta. Fíjate, f, ¿okay? Va a ser la función interior, tendrá como dominio a r y como codominio a r también. Toda x del dominio tendrá como imagen a 3x y a la función g, ¿ok? Que será la función externa. G tiene como dominio a R y como codominio a R también. Toda X de su dominio tendrá como imagen a el seno de X. Y aquí lo mismo. Fíjate. F de R, ¿ok? El conjunto imagen, el rango de esta función, F, el rango de F, es un subconjunto del dominio de G. ¿Ok? Fíjate, el rango de esta función es igual al conjunto de los números reales y R es un subconjunto a su vez del dominio de G. Entonces, esta función composición G círculo F está bien definida, ¿de acuerdo? Y esta función G círculo F, fíjate, la función composición tendrá como dominio a este conjunto, a R, y como codominio a este conjunto. Y la regla de correspondencia es la siguiente. Toda x del dominio tendrá como imagen a g de f de x. Ahora, calculemos la derivada de la función h apoyándonos de la función compuesta y apoyándonos de la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Pero primeramente, no nos olvidemos de escribir lo siguiente, ya que la derivada de f es igual a, fíjate, la derivada de 3x es igual a 3 y la derivada del seno, la derivada de la función g, es igual al coseno de x. Entonces, la derivada de la función compuesta g círculo f es igual a ver, la derivada de la función compuesta, voy a ponerlo aquí también, es igual a la derivada de la función h, ¿ok? La derivada de esta función. Bueno, y según la regla de la cadena, esta expresión de aquí es igual a la derivada de la función externa en f de x que multiplica a la derivada de f. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a marcarlo aquí también. La derivada de g es igual al coseno, y aquí también tenemos que tener cuidado con el argumento, ¿ok? El argumento es f de x se encuentra aquí, el coseno de 3x que multiplica a la derivada de f.
La derivada de f es igual a 3. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo podríamos escribir como 3 que multiplica al coseno de 3x. Y así has visto 3 ejemplos, ¿ok?, en los cuales hemos calculado la derivada de la función compuesta apoyándonos de la regla de la cadena. Y como has visto, sobre todo aquí en el ejemplo 1, has podido observar lo práctico, lo económico, que es aplicar esta regla. En el siguiente vídeo vamos a demostrar la regla de la cadena. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias. Adiós.